No todo lo que brilla es oro detrás de los negocios. Hablemos hoy sobre los riesgos de emprender. Bienvenido a Modo Solopreneur. Ponte cómodo, anota, toma acción y disfruta luego de los beneficios de crear un negocio que te brinde esa libertad que tanto deseas. Y contigo tu anfitrión, amante de la cultura japonesa, aunque no sepa lo que significa Kyokino, y con un nombre que nada tiene que ver con Naruto, Robert Sasuke. Digo, Sasuke. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 82 de Modo Solopreneur, el primero del año 2021. Muchas felicitaciones. Espero que lo hayas pasado bien y que estés todavía hoy mejor. Yo soy Robert Sasuke, capitán de la Academia Kaizen.com, la Academia de Desarrollo, Marca y Emprendimiento y Productividad Personal, donde puedes mejorar tus días desarrollando nuevas habilidades. También creador del curso Crea un Podcast Nivel Pro y también del curso Crea y Lanza tu Negocio Online. Si quieres conocer más de mis proyectos, puedes ir a mi página web robertsasuke.com. Si lo haces desde el móvil, puedes agregarla a tu pantalla de inicio de tu móvil y verás que se convierte en una hermosa aplicación que si activas las notificaciones, no te perderás nada de lo que hago. Bueno, en el día de hoy, en este martes que iniciamos este año con este primer episodio del año, vamos a hablar sobre el riesgo de emprender. A ver, no todo es bonito en el mundo del emprendimiento. De hecho, yo siempre lo he dicho, emprender no es bonito. Es emocionante, bueno, habrá gente que dirá, sí, es bonito. Para mí es bonito. Bueno, para ti es bonito, pero no es bonito. Bueno, para mí no es bonito. Emprender para mí es un paso que uno decide dar. De hecho, la definición básica de emprendimiento o de emprender es dar pasos, es tomar acción, es moverte de un punto cero a otro punto. Entonces, es dar un paso que implica muchas cosas. Implica muchas cosas. Y ya de por sí, si tú todavía no has emprendido, seguramente no lo has hecho porque tienes alguna serie de miedos o miedos simplemente a la incertidumbre de lo que pueda pasar, aún tú teniendo una idea clara de en qué emprender. Y eso yo lo entiendo perfectamente, porque ese mismo miedo, ese mismo terror a dejar mi trabajo para dedicarme a emprendimiento, yo lo viví y lo sufrí. Es decir, yo estuve durante 5 años, 5 años que comencé a emprender, mientras comencé a emprender formalmente en Internet, 5 años siendo empleado y no soltaba el empleo por el miedo, ya por ese miedo, pero ¿y si empeora? ¿Y si no sé qué? Pero yo ya al segundo año de tener mis proyectos en línea, ya yo estaba facturando lo suficiente como para, no lo suficiente, no más que mi empleo, lo admito, igual, pero de que podía irme, podía irme. Entonces, aún así no lo hice y decidí, en vez de trabajar a tiempo completo, trabajar medio tiempo y demás. Pero al final, yo me estaba dando cuenta de que lo que yo ya estaba haciendo con mis emprendimientos podía ser sostenible a largo plazo, que naturalmente dependía de mí, pero yo tenía la clave o tenía la fórmula para hacer que eso pasara. Por tanto, yo necesitaba dar ese paso en fe y cuando digo paso en fe, no lo digo en términos religiosos, sino más bien en términos prácticos. Ese paso en fe de decir, si tú confías lo suficientemente en ti, si sientes que estás preparado, si esto está funcionando, pues lánzate. Pero a mí me faltaba el lánzate, ¿ya? Yo sabía que iba a llegar el momento, pero el momento no había que esperar una señal, había que tomarlo. Y fue en diciembre de 2018 que tomé la decisión. Una decisión sumamente difícil, me afectó psicológicamente, me afectó emocionalmente, económicamente no tanto, pero al final me decidí a hacerlo con todo y malestar. Es decir, lo hice con un malestar psicológico muy fuerte. Al final lo hice y no me arrepiento. Y no te voy a decir que estos meses siendo independiente han sido maravillosos y me sobra el dinero. No, porque han pasado situaciones donde he perdido mucho dinero. Ya, sobre todo situaciones de salud. Pero tengo
de qué trabajar y tengo de qué hacer dinero. Entonces es importante que nosotros, más allá de la emoción que causa el hecho de tener una buena idea de negocio, de tenerla bien estructurada, de tener un plan de negocio, incluso de tenerlo funcionando, nosotros sepamos que tenemos que asumir el riesgo al lanzarnos a emprender. Pero con esto también te digo que en todo hay riesgo. Hace unos días atrás yo estuve pensando en la idea de volver a ser empleado o cuestionándome la idea de haber salido de mi empleo. Y yo decía, ¿habrá valido la pena por este tiempo de pandemia y estas crisis que hay y que vendrán? Porque todavía queda tiempo para crisis. Yo debí quedarme en mi empleo y calculando, yo dije, pero es que cuando yo era empleado, número uno, el dinero tampoco me alcanzaba necesariamente a final de mes. ¿Eh? ¿Por qué? Porque estaba ya distribuido en el presupuesto del mes. Y igual a veces tenía que buscar dinero prestado o tenía que hacer otras cosas para conseguir más dinero. Y súmale a eso que no estaba conforme porque sabía que yo tenía el potencial de hacer otras cosas que me gustaban o que podía hacer, aunque no me gustaran, pero que tenía la capacidad y la base para hacerlo y estaba dependiendo de unas horas donde estaba atrapado haciendo lo que otros querían para que otros ganaran mucho dinero y yo un sueldito. Entonces, al final, vuelvo y reafirmo el que el haber decidido salir de mi trabajo fue lo mejor que me pasó, porque a pesar de que hay meses buenos y meses no tan buenos, yo tengo la capacidad de hacer de los meses que sean mejores. Es decir, hay un mes que yo veo que los ingresos fueron bajos, yo digo, no, pues vamos a hacer esto, esto, esto y lo otro, vamos a crear una estrategia para que el próximo mes dupliquemos las entradas o tripliquemos las entradas. Eso yo no lo puedo hacer con un empleo. Es decir, también está el riesgo siendo empleado de limitarte a lo que te pagan y limitarte a hacer el trabajo que te toca sin quejarte mucho, porque si no te sacan, sin cuestionar mucho también en ambientes laborales que en algunas ocasiones son tóxicos, bajo los términos de otros y no los tuyos. Tienes que tomar ese tapón o embotellamiento vehicular todos los días y tienes que seguir una rutina que se convierte a largo plazo en aburrida. Eso para mí también es un riesgo. Un riesgo, ¿por qué? Porque te afecta a nivel de salud mental también. Porque te hace sentir, qué sé yo, limitado, por decirlo bonito. Entonces, la realidad es que hay riesgo en todo en la vida. En todo, en hacer e incluso en no hacer. Si tú, por ejemplo, te pones a calcular cuál es el riesgo de tú, sabiendo emprender y teniendo las condiciones para emprender, no emprender. Si te haces un listado de cuál es el riesgo de no emprender, teniendo yo las condiciones y la oportunidad también ahí de hacerlo con estos medios que hoy tenemos, te vas a dar cuenta que es un listado de riesgos que yo personalmente cuando hice ese análisis yo dije, no, pero a mí me da más miedo no emprender que emprender. Entonces, a la hora de emprender yo tenía miedo, sí, pero más miedo tenía de quedarme en el estado actual en el que estaba. Que aunque era una zona de confort y era tranquilo, o sea, porque yo estaba en un buen ambiente laboral, yo tenía un buen sueldo, yo tenía mi propia oficina, yo tenía ciertas libertades, pero ese negocio no es mío, ¿lo ves? Pero yo no me sentía conforme conmigo mismo. Entonces todo muy bonito desde lo que se ve desde afuera, pero desde adentro yo no me sentía ser yo. Entonces yo asumí un riesgo basado también y teniendo en cuenta que hay un riesgo peor a emprender, que es no emprender teniendo las condiciones para eso. Entonces, mi invitación para ti, comenzando este año, es que te plantees que si tienes dudas sobre emprendimiento, te acerques a mí y yo con gusto te ayudo en lo que pueda, ¿ya? Si tienes como propósito de emprender, pero tienes el miedo a asumir ese riesgo, pues hablemos también sobre eso y nunca te voy a pedir que dejes el trabajo para comenzar a emprender. No, comienza a emprender aún con tu empleo, con tu trabajo, pero comienza. Pero comienza. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, como dice la canción, y yo creo que llegar a una edad donde tú mires hacia atrás y te sientas mal y arrepentido de no haber hecho algo que pudiste haber hecho y que querías hacer, yo creo que es peor. Ese remordimiento yo creo que es peor. Entonces, nada,
Buenos deseos para ti este año. Espero que tus propósitos se cumplan y si dentro de tus propósitos está emprender, pues entonces sabes que tienes una mano amiga aquí para apoyarte. Yo estaré en los próximos días creando un servicio de acompañamiento para personas que quieran emprender y necesiten tener una persona cerca, como este servidor. Ya luego te contaré. Mientras tanto, te pido y te invito a que te unas a nuestra comunidad. La comunidad Sasuki es gratuito estar en la comunidad y solamente tienes que ir a modosolopreneur.com. Y ahí tienes un botón que dice Comunidad Sasuki. Nos vemos dentro de la comunidad, yo te recibo y ahí podemos seguir socializando y nos seguimos dando seguimiento también. Así que ya lo sabes, espero que pases un bonito día, que te vaya súper bien y no quiero finalizar este episodio sin recordarte que el mejor servicio, el mejor negocio es servir de manera genuina y que el dinero es solo una consecuencia. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.